Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en esta secuencia de vídeos vamos a seguir con el reglamento penitenciario. En concreto vamos a abordar el ingreso en prisión. Ingreso en prisión en las tres situaciones en las que se puede dar, tanto ingreso como interno preventivo. Cuando hablamos de preventivos estamos hablando de detenidos y de presos, o en calidad de penado. Pues bien, el reglamento penitenciario en estos dos artículos, tanto el 15 como el 16, aborda las tres situaciones que se pueden dar para que un ingreso se dé en prisión y todos los preceptos legales para llevarlo a cabo, ¿vale? En el caso de los detenidos, necesitamos siempre una orden de detención. Esta orden de detención puede ser emitida por la autoridad judicial, policía judicial o ministerio fiscal. En el caso de un interno que ingresa en calidad de preso, en ningún caso podría entrar por orden del ministerio fiscal. Es decir, necesitamos siempre un mandamiento de prisión. Este mandamiento de prisión tiene que ser emitido por la autoridad judicial de la que dependa el interno. Y en calidad de penado tiene que haber una sentencia y esta sentencia tiene que ser firme. ¿Qué significa que una sentencia firme? Que no puede ser atacada por ningún medio. Es decir, ya se ha agotado el plazo para recurrirla o se han agotado todos los diferentes recursos que puede interponer el interno en el ámbito procesal penal, ¿vale? Entonces, con la sentencia firme debe acompañar asimismo el mandamiento de prisión y el testimonio de sentencia. ¿Vale? Bueno, siguiendo el articulado, el reglamento en concreto, lo primero que vamos a ver es el ingreso en calidad de detenido. Un interno que ingresa en calidad de detenido puede hacerlo por orden de la autoridad judicial, del ministerio fiscal o de la policía judicial. Me estoy refiriendo, en primer término, a este artículo 15 del reglamento, ¿vale? En el caso de que ingrese por orden de la policía judicial, primero tenemos que entender quién hace las funciones de policía judicial. Puede ser tanto la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, con funciones de policía judicial, ¿vale? En este caso, cuando ingresa por orden de la policía judicial, se produce lo que se llama, o el jefe de la policía judicial emite un suplicatorio. En este suplicatorio lo que se hace es, se le insta al director del centro como representación del centro penitenciario a que admita en calidad de detenido a este sujeto. Y en esta orden de detención tienen que constar los datos identificativos del detenido, delito imputado, fecha y hora de vencimiento del plazo máximo de detención. Esto es muy importante, esta fecha y hora de vencimiento, plazo máximo de detención, porque veremos a continuación que en numerosas ocasiones no coincide la fecha en la que es detenido con la fecha que ingresa en prisión, ¿vale? Y por último, que se halla a disposición judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad judicial ya tiene conocimiento, en este caso, de que está detenido, ¿vale? No dejaría de ser esto. Nos dice a continuación el reglamento que si no constasen algunas de estas cuatro circunstancias, el director podrá no admitirlo, ¿vale? Es decir, el suplicatorio tienen que constar las cuatro circunstancias. Bien, os ponía ahora a continuación, os ponía en la enumeración de los requisitos que debe contener el suplicatorio, la fecha y hora del vencimiento plazo máximo de detención. Esto es muy importante. Imaginaros un sujeto que es detenido a las 4 de la tarde, tal día como hoy, e ingresa en prisión a las 8 de la tarde. Estamos a 31 de diciembre. Lo detienen a las 4 de la tarde y lo llevan a prisión a las 8 de la tarde.
El plazo máximo de detención que se establece es de 72 horas. 72 horas, en este caso, a contar desde el momento en el que es detenido por la policía judicial. Si ingresa en prisión a las 8 de la tarde, no vamos a contar o no vamos a tener en cuenta esa hora de entrada, sino que la hora que tenemos que tener en cuenta son las 16 horas, momento en el que es detenido. Entonces, desde estas 16 horas tenemos que computar 72 horas. Nos iríamos al día 3, ¿vale? Sería día 1, irían 24 horas, día 2, 48 horas, día 3 a las 16 horas, 72 horas. Importante esto. Si un sujeto ingresa en prisión, lo que se hace es automáticamente el director solicita la legalización. Es el trámite mediante el cual el director se pone en conocimiento de la autoridad judicial que tiene conocimiento de esta detención y le solicita o bien el mandamiento de libertad o bien el mandamiento de prisión. Si la autoridad judicial no se pronuncia, en este caso en concreto se procedería a la excarcelación por falta de legalización, ¿vale? Y esta excarcelación por falta de legalización se regula en el artículo 23 del Reglamento Penitenciario. Que no debemos confundir el artículo 23 del Reglamento Penitenciario con el artículo 22. El artículo 23 nos habla de excarcelación por falta de legalización y el artículo 22 nos habla la puesta en libertad de detenidos y presos, ¿vale? Para que lo entendáis, un detenido puede ser puesto en libertad porque la autoridad judicial de quien depende decreta mediante un mandamiento de libertad la puesta en libertad de ese sujeto. Entonces se regularía por el artículo 22. Una de las cosas muy preguntadas es ¿a quién se le va a poner en conocimiento la puesta en libertad de este sujeto que está en calidad de detenido? Pues a la autoridad judicial de la que depende, ¿vale? Otra cosa bien distinta es el artículo 23, que regula esa excarcelación por falta de legalización. En ese caso en concreto, se le va a poner en conocimiento tanto a la autoridad que ordenó el ingreso, que sería la Policía Judicial o Ministerio Fiscal. Si fuera la autoridad judicial, pues ya en el momento en el que le notificamos el hecho de ponerlo en libertad no haría falta trámite alguno más, ¿vale? Pero si fuera Ministerio Fiscal o Policía Judicial, aparte de esa autoridad judicial, también habrá que notificarle o bien al Ministerio Fiscal o bien a la Policía Judicial el hecho de poner en libertad a este sujeto, o excarcelarlo, mejor dicho, por falta de legalización, ¿vale? Pero no me quiero adelantar a ese artículo 22 y 23, que lo explicaremos en vídeos posteriores. Lo que quiero que quede claro es, a la hora de poner en libertad a un sujeto por falta de legalización, tanto en la orden de ingreso en calidad de detenido procedente de la Policía Judicial como del Ministerio Fiscal, en numerosas ocasiones no va a coincidir el momento en el que es detenido con el momento en el que ingresa en prisión, ¿vale? A continuación, este artículo, cuando la orden de detención procede del Ministerio Fiscal, nos dice que deben constar las diligencias de investigación y la fecha y hora de vencimiento del plazo máximo de detención, ¿vale? Sabéis que el Ministerio Fiscal no puede decretar el ingreso en calidad de preso, pero sí en calidad de detenido. En este caso en concreto, acordaros que la Constitución conserva o regula entre los artículos 117 a 127 las funciones del Ministerio Fiscal y que el Ministerio Fiscal es un garante institucional que vela por el principio de legalidad, ¿vale? Pues este Ministerio Fiscal puede actuar y decretar el ingreso en prisión de este detenido. Bien, a continuación vamos a ver el ingreso en prisión en calidad de preso. Si un interno ingresa en calidad de preso, necesita, como os decía anteriormente, un mandamiento de prisión. Y este mandamiento de prisión emitido por la autoridad judicial que conozca de la causa, ¿vale? En calidad de penado,
tiene que haber una sentencia que tiene que ser firme, ¿vale? Y con la sentencia debe acompañarle la liquidación de condena y el mandamiento de prisión, ¿vale? Bien, desde el momento en el que ingresa un interno, ese momento de detención, ese momento de ingreso en prisión, lo que se hace es solicitar la legalización. La legalización es el trámite mediante el cual el director solicita a la autoridad judicial de la que dependa o bien un mandamiento de prisión o un mandamiento de libertad. Este plazo máximo, este periodo de legalización es durante las primeras 24 horas a partir del ingreso en prisión. Tened en cuenta lo que os decía anteriormente. Este sujeto que es detenido a las 4 de la tarde ingresa en prisión a las 8 de la tarde. El director tiene 24 horas para ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Si la autoridad judicial en el plazo máximo es 72 horas a computar desde el momento en el que es detenido, no desde el momento que ingresa en prisión. Si en ese plazo de 72 horas no se pronuncia, se procederá a la excarcelación de este detenido por falta de legalización, ¿vale? Bueno, los internos extranjeros, aparte de esto, siguiendo el articulado, en el artículo 15.5 nos dice que tienen derecho a que se ponga en conocimiento de las autoridades diplomáticas o consulares su ingreso en prisión. Asimismo, tanto el artículo 15 como el artículo 16 que regulan el ingreso voluntario, se les informará de forma comprensible, en su propio idioma a poder ser, del derecho, o se les va a recabar la autorización para proceder a tal comunicación, ¿vale? En el caso de los ingresos en prisión, tal como refiere el artículo 15.6, se deberá respetar la intimidad del interno, ¿vale? En este caso, artículo 15.6, en la medida de lo posible. Sabéis que normalmente cuando un interno ingresa en prisión, si hay sospechas de que oculta algo en su interior, se puede llegar a practicar un cacheo con desnudo integral del artículo 68.2 y demás, ¿vale? Estos cacheos con desnudo integral, preservando en la medida de lo posible la intimidad. Después veremos el artículo 18, que regula el servicio de identificación, también de estos internos que ingresan en prisión, ¿vale? Bueno, vamos a ver a continuación el artículo 16 del reglamento, que regula el ingreso voluntario. El ingreso voluntario puede procederse tanto de no penados como de internos penados. Bien, no penados nos estamos haciendo alusión a internos detenidos y presos. Internos penados, aquellos sobre los que recae una sentencia firme. ¿Qué situación? Que vienen a cumplir una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad que son competencia de la administración penitenciaria, ¿vale? El derecho penitenciario regula tanto las penas privativas de libertad como medidas de seguridad privativas de libertad. Bien, tanto en caso de no penados como de penados hay que solicitar la legalización. ¿Cuándo se solicita la legalización? En las primeras 24 horas a partir del ingreso, ¿vale? Si se trata de un interno preventivo y no se recibe la legalización de la situación, es decir, la autoridad judicial no se pronuncia, se procederá a excarcelarlo. Bien, este artículo 16 se da una peculiaridad, que es que nos dice podrán ser admitidos aquellos internos que ingresen en calidad de penados o de no penados, en este caso, por parte del director. El director es el responsable de esta admisión. Imaginaos que un interno va que no lleva toda la documentación consigo, ¿vale? Este carácter potestativo que nos atribuye la norma nos permite decidir si lo admitimos o no, ¿vale? Si nosotros admitimos a este sujeto que ingresa en calidad de no penado,
A los funcionarios de instituciones penitenciarias, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto en el artículo 287 y 492, nos atribuye la competencia para actuar con funciones de policía judicial. Es decir, el funcionario de prisiones actuará con funciones de policía judicial, en ese caso en concreto, procederá a la detención del sujeto, emitirá un informe y será elevado al director, ¿vale? Levantará un atestado de esa detención. Podemos practicar una detención preventiva, bajo esos artículos que regulan la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿vale? Entonces, de ese atestado, a través de la dirección del centro, se pone en conocimiento de la autoridad judicial. ¿Qué pasa si la autoridad judicial no se pronuncia? Automáticamente procedemos a la excarcelación por falta de legalización, ¿vale? Entonces, en este caso en concreto, cuando hay dudas sobre la documentación que aporta o falta alguna, podríamos hacer esa función. También se puede dar la circunstancia que ingrese en prisión que venga indocumentado, que no traiga mandamiento de prisión, ni testimonio de sentencia, ni nada por el estilo, y automáticamente la autoridad, o en este caso el director o mando de incidencias. Cuando yo hablo de director, estoy hablando tanto de director como mando de incidencias. Es decir, sabéis que las incidencias pueden ser asumidas o son asumidas por todos los subdirectores, incluidos el administrador, y cuando estén haciendo funciones de mando de incidencias, estamos refiriéndonos a la figura en concreto del director, ¿vale? En ese caso en concreto, el hecho de decidir si admite o no le compete a él, ¿vale? Bueno, una vez admitido el sujeto, pasará al Departamento de Ingresos y Salidas. En ese Departamento de Ingresos y Salidas estará el tiempo necesario hasta que se decida sobre su separación interior. La separación interior no la tenemos que confundir nunca con la clasificación en grados, que es una de las circunstancias que más se da. Muchas veces confundimos la separación interior, que es asignar al interno en un módulo en concreto, con la clasificación de los internos únicamente penados en uno de los 3 grados penitenciarios, ¿vale? La separación interior, los miembros del equipo técnico formulan una serie de propuestas y es el director, en base a las competencias que les atribuye el artículo 280 del reglamento, el que decide el destino donde irán a parar los internos, ¿vale? El hecho de ingresar voluntariamente se anotará en su expediente y eso lo puede solicitar el interno, es decir, si el interno quiere tener una acreditación de ese ingreso voluntario, se le facilitará, ¿vale? Bien, lo que comentaba anteriormente es esta legalización que se da desde el momento del ingreso. Y muchas veces nos confundimos porque creemos que únicamente para los no penados se solicita la legalización y pasa también en el caso de los penados. Yo puedo ingresar en prisión, tengo un mandamiento de prisión para cumplir una pena privativa de libertad, y el hecho de ingresar, aunque yo lleve la documentación, el director tiene que recabar de la autoridad, o en este caso del tribunal sentenciador, todos los documentos necesarios o ese mandamiento de prisión o liquidación de condena, ¿vale? Bien, puede darse el caso que un interno evadido ingrese en otro centro. Eso muchas veces, sobre todo internos que salen de permiso, se puede dar la circunstancia que en lugar de ingresar en el centro en el que están cumpliendo la pena privativa de libertad, ingresan en otro centro penitenciario. Ahí tenemos que valorar el tiempo que se le ha dado de permiso, en este supuesto que yo estoy poniendo, y si quebranta o no quebranta, ¿vale? Si no quebranta, automáticamente pues se pondrá en conocimiento un centro penitenciario con otro y será el centro directivo, que es el que tiene únicamente las competencias exclusivas en materia de decidir en qué centro cumple cada interno, el que realizará los trámites oportunos para valorar si vuelve o no al centro de origen, ¿vale? Pero puede darse el caso que el interno tuviese que regresar en una fecha en concreto y no lo haga. Entonces, en ese caso en concreto, pues deduciría quebrantamiento de condena sin perjuicio de la pena que se le pudiese imponer en base a ese artículo 468 del Código Penal, ¿vale? Con esto simplemente repasar estos 2 artículos del reglamento penitenciario, enlazarlos con los artículos 22 y 23, que son muy importantes en todo el contenido de la oposición, que nos confunden en numerosas ocasiones y que sobre todo
nos van a preguntar la última parte, tanto el artículo 22 como el artículo 23. El artículo 22, para repasarlo, nos habla de la libertad de los internos detenidos o presos, ¿vale? Artículo 22, libertad de detenidos o presos. Y el artículo 23 nos habla de la excarcelación por falta de legalización. Bien, la libertad de detenidos o presos, para que se dé, tiene que haber un mandamiento de libertad emitido por la autoridad judicial. Este mandamiento de libertad implica, o lo que hace es, se legaliza la situación para poner en libertad a un sujeto en concreto. Desde el momento en el que se le pone en libertad a este sujeto, solo se le comunica a la autoridad judicial de la que dependa el interno. Otra cosa bien distinta es el artículo 23, que en este caso nos habla de la excarcelación por falta de legalización. Sabéis que el ingreso podía proceder de la autoridad judicial, de la policía judicial o del ministerio fiscal. Bien, y teníamos que computar 72 horas, o bien desde el momento del ingreso, o bien desde el momento en el que es detenido, ¿vale? Puede ingresar por orden de la autoridad judicial y no constar la fecha en la que es detenido. Lo que vamos a tener en cuenta ahí es el momento en el que ingresa en prisión, ¿vale? Para computar las 72 horas. Pero puede darse el caso que el sujeto, en el suplicatorio que lleva consigo la policía judicial, se decrete una hora de detención diferente a la hora de ingreso en prisión. Entonces, tanto en ese caso como en el caso del Ministerio Fiscal. Pues bien, ahí las 72 horas computan a partir desde que es detenido, no desde que ingresa en prisión, ¿vale? Si transcurridas estas 72 horas no se recibe en el centro el mandamiento de libertad o el mandamiento de prisión, automáticamente procederemos a excarcelar a estos sujetos por falta de legalización. Y se lo tenemos que poner en conocimiento de la autoridad judicial de la que dependa el interno, así como de la autoridad que hubiera decretado el ingreso, que podría ser o bien policía judicial o bien ministerio fiscal. No tiene sentido la autoridad judicial porque en esta comunicación ya tiene conocimiento de eso, ¿vale? Es una cuestión muy preguntada en las preguntas tipo test y que tenéis que tenerla clara en todo caso, ¿vale? Bueno, acabo estos dos artículos y nada, a continuación veremos artículos 17, 18 y sucesivos. Un saludo, chao, chao.